Algunos rituales se hacen por curiosidad, otros por desesperación, pero hay algo que casi nadie entiende. Cuando un ritual sale mal, no termina, solo deja algo abierto. Esta noche vas a escuchar 6 historias sobre rituales que nunca debieron hacerse y lo que ocurrió después. Apaga la luz, ponte los audífonos y escucha con atención, porque algunas historias no deberían ser contadas. Esta historia fue enviada al canal hace unos meses. La persona que la envió pidió mantenerse en anonimato. Solo dijo algo al final del mensaje: no creo que lo que hicimos haya terminado. Lo que vas a escuchar ocurrió hace algunos años, en una casa que ya no existe. Pero quienes estuvieron esa noche todavía recuerdan cada detalle. Todo empezó como empiezan muchas malas decisiones, con curiosidad y con una broma que nadie pensó demasiado. Eran 4 amigos que se reunían casi todos los fines de semana. No buscaban problemas, no eran personas obsesionadas con lo paranormal. Simplemente les gustaba hablar de historias extrañas. Una noche, uno de ellos llegó con un libro viejo. No era un libro común. La portada estaba desgastada y sin título. Las páginas estaban amarillas. Y lo más extraño era que algunas partes estaban escritas a mano. El libro no parecía religioso, ni tampoco parecía ficción. Era una recopilación de rituales antiguos, cosas como protección, invocaciones rituales para abrir caminos, rituales para ver lo oculto. La mayoría de los textos estaban incompletos, faltaban páginas, había frases tachadas, pero uno de los rituales estaba casi completo y parecía sencillo. Solo necesitaban 4 velas a una mesa silencio, nada más. Decidieron hacerlo en una casa vieja que pertenecía a la familia de uno de ellos. La casa estaba vacía. Había sido abandonada después de la muerte del abuelo. Nadie vivía ahí. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el interior tenía ese olor que tienen las casas cerradas durante años. Era perfecta para algo así. Llegaron cerca de las 11:40 de la noche, no porque el ritual lo exigiera, sino porque pensaban que hacerlo tarde lo haría más interesante. Encendieron 4 velas, dibujaron un círculo de sal en el suelo, colocaron la mesa en el centro. El libro decía que debían sentarse alrededor y repetir una frase, solo una frase, 3 veces. La frase no estaba en español, era una mezcla de palabras que ninguno entendía, algo parecido al latín, algo antiguo, algo que parecía haber sido traducido varias veces. Nadie sabía qué significaba, pero el libro decía que no importaba, solo había que pronunciarla correctamente. El primer error fue reírse. Uno de ellos no podía evitarlo. La situación parecía absurda. 4 personas en una casa abandonada, leyendo palabras que no entendían, pero aún así continuaron. Dijeron la frase una vez, luego una segunda vez, luego la tercera. Cuando terminaron, nadie habló. El libro decía que debían esperar en silencio durante unos minutos. El problema fue que nadie sabía cuánto tiempo. La página estaba incompleta. Solo decía: permanezcan en silencio hasta que... La frase terminaba ahí. Durante los primeros minutos no ocurrió nada. Las velas seguían encendidas. La casa estaba completamente quieta. Entonces algo cambió. No fue un ruido, no fue una sombra, fue el aire. La temperatura comenzó a bajar, pero no como cuando hace frío. Era un frío extraño, un frío pesado. Uno de ellos rompió el silencio. Preguntó si alguien más lo sentía. En ese momento, una de las velas se apagó, sin viento, sin explicación. Simplemente se apagó. El sonido llegó después, un golpe seco, desde el piso, no desde arriba, no desde las paredes, desde abajo, como si alguien hubiera golpeado el suelo desde el otro lado. Nadie habló, nadie se movió, solo se miraron entre ellos. El libro no decía qué hacer si algo respondía. Uno de ellos dijo que era suficiente, que ya habían hecho el ritual y que era hora de terminar. Pero ahí apareció el problema.
El libro no tenía la parte final, no explicaba cómo cerrar el ritual. Intentaron borrar el círculo de sal, pero la sal no se movía. Parecía pegada al suelo, como si el piso estuviera húmedo, pero estaba completamente seco. El golpe volvió, esta vez más fuerte, y vino acompañado de otro sonido, algo arrastrándose, muy lentamente, debajo del piso. Uno de ellos miró la mesa. Las velas restantes estaban vibrando, no por el viento, sino como si el aire estuviera respirando. Cuando revisaron el reloj, marcaba 00:26 de la madrugada. Habían pasado más de 40 minutos desde que comenzaron, pero ninguno recordaba haber estado ahí tanto tiempo. Decidieron salir de la casa, no correr, solo salir. Pero antes de irse, uno miró el círculo por última vez y notó algo. Había 5 marcas dentro del círculo, no 4, 5. Durante los días siguientes comenzaron a notar cosas extrañas. Nada dramático, nada que pudieran probar, solo pequeños detalles. Luces encendiéndose solas, objetos movidos del lugar, puertas que se cerraban lentamente. Uno de ellos empezó a cambiar, no físicamente, pero su comportamiento era diferente. Dormía muy poco, decía escuchar sonidos cuando estaba solo, como si alguien caminara detrás de él. Una noche llamó a uno de sus amigos, le dijo algo extraño. Dijo que la frase del ritual seguía repitiéndose en su cabeza, pero ya no sonaba igual, sonaba más clara. Decidieron revisar el video que habían grabado esa noche. Habían dejado un teléfono grabando en una esquina de la habitación. Al principio no se veía nada extraño, solo 4 personas sentadas, velas, silencio. Pero en el minuto 12:48 del video, algo cambió. Durante un segundo, se ve una sombra moverse dentro del círculo, pero ninguno de ellos se movió. Después de eso decidieron no volver a hablar del tema. La casa fue vendida meses después y el libro desapareció. Nadie sabe dónde terminó, pero la persona que envió esta historia escribió algo más, algo que dejó al final del mensaje. Dijo que a veces, cuando está solo, escucha golpes en el piso, muy suaves, como si algo estuviera esperando que alguien vuelva a terminar lo que empezaron. El mensaje llegó al canal en medio de la madrugada. No tenía saludo, no tenía explicación. Solo comenzaba con una frase escrita en mayúsculas: no hagas un ritual cuando no entiendes para quién es. La persona que lo envió explicó que todo empezó con algo muy simple, un ritual que supuestamente servía para proteger una casa. Nada oscuro, nada peligroso, o al menos eso parecía. La casa pertenecía a la familia de uno de los amigos. Era una casa antigua, no abandonada, pero sí vieja. Las paredes eran gruesas, el techo de madera, y tenía un pasillo largo que conectaba todas las habitaciones. Durante años nadie había tenido problemas ahí, hasta que comenzaron los ruidos. Al principio eran sonidos muy suaves, pasos en el pasillo, golpes en las paredes, puertas que se movían ligeramente durante la noche. La familia pensó que era la estructura de la casa, la madera expandiéndose, el viento, algo normal. Pero los ruidos comenzaron a repetirse siempre a la misma hora, casi todas las noches. A las 1:48 de la madrugada, la familia no sabía qué hacer. Entonces uno de los amigos recordó algo que había visto en internet, un ritual sencillo para limpiar energías en una casa. No era complicado. Solo requería velas. Debían colocar 5 velas en diferentes puntos de la casa. Una en la entrada, una en la sala, una en el pasillo, una en la cocina, una en la habitación principal. Las velas debían permanecer encendidas durante 1 hora completa. Después de eso debían apagarlas una por una. Había una sola advertencia, una advertencia muy clara.
Si una vela se apaga sola, no continúes el ritual. Comenzaron el ritual cerca de la medianoche. Encendieron todas las velas. La casa quedó iluminada solo por la luz de las llamas. El ambiente era tranquilo, demasiado tranquilo. La vela del pasillo era la más inquietante, porque desde ese lugar podían ver casi toda la casa. Las sombras se movían lentamente en las paredes, pero eso era normal, era solo la luz de las velas. Después de unos minutos, la vela del pasillo empezó a parpadear. No como cuando una vela se mueve con el aire, era diferente. La llama se inclinaba hacia un lado, como si algo estuviera respirando cerca. Nadie dijo nada. Pensaron que era coincidencia, pero el ambiente comenzó a sentirse más frío. De repente, la vela del pasillo se apagó. No lentamente, se apagó de golpe. Uno de ellos recordó la advertencia. El ritual debía detenerse, pero alguien dijo que tal vez había sido el viento. Así que decidieron continuar. Apagaron la primera vela, la de la entrada. Todo parecía normal. Apagaron la segunda, la de la cocina. Nada ocurrió. Pero cuando caminaron hacia el pasillo, notaron algo extraño. La vela apagada del pasillo estaba nuevamente encendida. Nadie la había tocado. Nadie había regresado al pasillo, pero la vela estaba ardiendo otra vez. Cuando miraron el reloj, marcaba 2:07 de la madrugada. La llama de la vela comenzó a crecer. No mucho, pero lo suficiente para iluminar el pasillo completo. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, pero no en la misma dirección que la luz. Entonces escucharon algo. Un sonido muy suave, como si alguien estuviera caminando descalzo desde la habitación principal. Uno de ellos juró escuchar respiración, lenta, muy cerca, pero cuando miraban alrededor, no había nadie. Solo quedaba una vela encendida, la de la habitación principal. Cuando entraron, la vela estaba en el suelo. La llama seguía encendida, pero no estaba donde la habían colocado. La cera derretida había formado una forma extraña en el piso. Parecía un círculo incompleto. Apagaron la última vela. La casa quedó completamente a oscuras. Nadie habló. Nadie quería decir lo que todos estaban pensando. Después de esa noche, los ruidos dejaron de ocurrir. Durante varios días, la casa parecía tranquila, demasiado tranquila, hasta que una noche escucharon algo en el pasillo. 3 pasos, lentos. Cuando miraron el reloj, marcaba 2:52 de la madrugada. La persona que envió esta historia escribió algo más al final del mensaje. Dijo que después de esa noche nunca volvieron a intentar otro ritual, pero que a veces, cuando pasan por el pasillo de la casa, pueden ver una pequeña mancha de cera en el suelo. Y lo más extraño es que cada cierto tiempo aparece una nueva. Antes de continuar, si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que muchas personas prefieren no escuchar. Y si tienes alguna experiencia o conoces una historia real, puedes dejarla en los comentarios. Podría aparecer en el próximo video. El ritual del espejo. Esta historia llegó al canal hace casi algún tiempo. La persona que la envió no pidió anonimato, pero sí pidió algo más extraño. Pidió que nunca se mencionara la ciudad donde ocurrió. Solo escribió esto al final del mensaje. Si alguien intenta hacerlo, asegúrense de no mirar el espejo después. Lo que ocurrió esa noche parecía una simple curiosidad, hasta que algo empezó a mirar de vuelta. Todo empezó con un video antiguo que encontraron en internet. No era un video popular, tenía muy pocas visitas. El título decía algo simple: ritual para ver lo que está detrás. El video mostraba instrucciones muy básicas, nada violento, nada complicado. Solo necesitaban 3 cosas: un espejo grande, una habitación oscura, una vela. Al principio, nadie lo tomó en serio. Era solo un reto más de internet, pero uno de ellos insistió.
Decía que el video era demasiado específico para ser una broma. Las instrucciones estaban escritas de forma detallada y lo más extraño era que advertía algo muy concreto. No miren el espejo cuando termine. Decidieron hacerlo en la casa de uno de ellos. Era un apartamento pequeño, un edificio antiguo. Las paredes eran delgadas y el lugar siempre parecía más silencioso de lo normal. Eligieron el baño, porque era la única habitación donde el espejo cubría casi toda la pared. Apagaron todas las luces, cerraron la puerta, encendieron una vela, la colocaron frente al espejo. Según las instrucciones, debían colocarse detrás de la vela, mirando el reflejo. Durante exactamente 10 minutos, sin hablar, sin moverse. Al principio fue incómodo. La habitación estaba completamente oscura. La única luz era la llama de la vela. El reflejo en el espejo hacía que todo pareciera más profundo, más distante. El tiempo pasaba lento, demasiado lento. A los pocos minutos, uno de ellos notó algo extraño. El reflejo de la vela parecía más alto que la vela real, como si la llama estuviera creciendo en el espejo. Pero nadie dijo nada, porque el ritual exigía silencio. Después de un rato, algo empezó a sentirse diferente, no en el espejo, en la habitación. El aire se volvió pesado. La sensación era parecida a cuando alguien más entra a un cuarto sin hacer ruido. Esa sensación de presencia. Cuando revisaron el reloj más tarde, vieron que habían comenzado exactamente a las 1:12 de la madrugada. Pero en ese momento no sabían cuánto tiempo había pasado. Nadie quería mirar el reloj, porque eso implicaba apartar la vista del espejo. Uno de ellos empezó a notar algo más. El reflejo de las personas no coincidía completamente con sus movimientos. Era algo muy leve, una fracción de segundo de retraso, pero estaba ahí. La vela comenzó a parpadear, no por el viento. La ventana estaba cerrada. Era como si la llama reaccionara a algo que no podían ver. El reflejo en el espejo parecía más brillante, más intenso. En ese momento ocurrió algo que ninguno esperaba. Uno de ellos vio algo detrás de su propio reflejo. Una sombra, parada detrás de ellos. Nadie se movió, nadie habló, pero todos sintieron lo mismo, la sensación de que había alguien más en la habitación, alguien que no estaba allí antes. Según el video, después de 10 minutos debían apagar la vela, cerrar los ojos y salir de la habitación sin mirar el espejo. Eso hicieron. El error ocurrió después. Uno de ellos se quedó atrás unos segundos más, solo unos segundos, porque quería comprobar algo. Quería ver si la sombra seguía allí. Miró el espejo otra vez, solo por un instante, y lo que vio no era su reflejo. Durante los días siguientes comenzaron a notar pequeños cambios. El espejo del baño se empañaba incluso cuando no había vapor. A veces aparecían marcas, como si alguien hubiera tocado el vidrio desde dentro. Una noche, uno de ellos se despertó con un ruido extraño, un sonido suave, como si alguien estuviera tocando vidrio, muy lentamente. Cuando miró el reloj, marcaba 2:41 de la madrugada. El sonido venía del baño. Al abrir la puerta del baño, el espejo estaba cubierto de pequeñas marcas. No eran huellas claras, parecían líneas, como si algo hubiera intentado salir. Decidieron colocar una cámara frente al espejo, solo para demostrar que todo era una coincidencia. La cámara grabó toda la noche. Al revisar el video al día siguiente, no encontraron nada extraño, hasta el minuto final. Durante un solo segundo, el reflejo de la habitación apareció vacío. La cámara estaba allí, los muebles estaban allí, pero el espejo mostraba una habitación sin nadie. Desde ese día cubrieron el espejo con una tela. Nunca volvieron a hacer el ritual. Pero la persona que envió la historia escribió algo más, algo que no explicó. Dijo que a veces, cuando pasa frente al espejo cubierto, puede ver una sombra moverse debajo de la tela, aunque la habitación esté completamente vacía. El correo llegó sin asunto, solo tenía un archivo de texto.
En la primera línea había una advertencia. Si decides leer esto en voz alta, asegúrate de no repetir la oración. La persona que lo envió explicó que todo empezó con una grabación encontrada en un viejo reproductor de audio. Lo que parecía una simple curiosidad terminó convirtiéndose en algo que ninguno de ellos pudo explicar. La grabadora apareció en una caja de objetos antiguos. Era una grabadora pequeña, de esas que usan cintas. Había pertenecido al abuelo de uno de ellos. Entre los objetos viejos encontraron varias cintas. La mayoría tenían etiquetas normales: entrevistas, notas, música. Pero una no tenía etiqueta, solo una marca hecha con lápiz, una pequeña cruz dibujada al revés. Cuando reprodujeron la cinta, al principio no se escuchó nada, solo un ruido leve de fondo, como viento. Luego empezó a escucharse una voz. Era una voz muy baja, casi susurrando. La voz estaba recitando algo, pero no era una oración común. Las palabras estaban al revés, no invertidas como en una grabación reproducida al revés, sino pronunciadas en orden invertido, como si alguien hubiera tomado una oración conocida y hubiera reorganizado cada frase. Al principio pensaron que era una broma, pero algo resultaba inquietante. La voz sonaba cansada, como si la persona hubiera repetido la misma frase muchas veces, una y otra vez. Decidieron transcribir las palabras, escucharon la cinta varias veces, anotaron cada frase. Cuando terminaron de escribirla completa, se dieron cuenta de algo. La estructura de la oración era familiar. Parecía una oración religiosa conocida, pero reorganizada, invertida. Uno de ellos decidió leerla, solo por curiosidad, en voz baja. Una vez, nada ocurrió. La habitación permaneció en silencio. La leyó de nuevo, esta vez en voz más clara, y algo cambió, no en la habitación, sino en el ambiente. El sonido del exterior desapareció. El apartamento estaba en una avenida muy transitada, pero de repente no se escuchaban autos, ni voces, ni viento. Cuando uno de ellos miró el reloj, marcaba 4:09 de la madrugada, pero ninguno recordaba haber estado despierto tanto tiempo. El que estaba leyendo la oración decidió terminarla, solo una vez más. Cuando pronunció la última palabra, algo cayó en la cocina, un sonido fuerte, como un objeto golpeando el piso. Fueron a revisar. Nada estaba en el suelo, nada estaba fuera de lugar, pero el aire estaba frío, extrañamente frío. Cuando regresaron a la sala, la grabadora estaba encendida. Aunque nadie le había tocado, la cinta se estaba reproduciendo sola, pero ahora la voz no sonaba igual. La voz ya no estaba susurrando, ahora hablaba con claridad, y las palabras no estaban invertidas, estaban en el orden correcto. La voz decía algo muy corto, una frase repetida varias veces. Ya fue escuchada. Después de eso, la grabadora se detuvo. El apartamento volvió a escuchar el ruido de la calle, los autos, el viento. Todo parecía normal. Durante los días siguientes comenzaron a notar cosas pequeñas, nada violento, nada que pudieran explicar fácilmente, pero suficientes detalles para incomodar. La televisión se encendía sola, las luces parpadeaban. La grabadora aparecía en lugares diferentes. El que había leído la oración empezó a comportarse diferente. Dormía menos. Se quedaba despierto mirando la grabadora. A veces repetía fragmentos de la oración, sin darse cuenta. Una noche dijo haber tenido un sueño extraño. En el sueño estaba en una iglesia vacía, pero todas las oraciones estaban escritas al revés, en las paredes, en el suelo, en el techo. A partir de ese día comenzó a escuchar algo, un sonido muy leve, como si alguien estuviera susurrando cerca de su oído, pero cada vez que intentaba entender las palabras, el sonido desaparecía. Decidieron grabar el sonido. Colocaron la grabadora junto a su cama. La dejaron grabando toda la noche. Al revisar la grabación al día siguiente, encontraron algo extraño. Durante varias horas solo se escuchaba silencio, pero en un momento específico apareció la voz.
La voz apareció exactamente a las 5:32 de la madrugada. La voz decía algo que ninguno de ellos había escuchado antes, una frase nueva, una frase que no estaba en la cinta original. Ahora debes terminarla. La persona que envió esta historia terminó el correo con una última línea. Dijo que después de eso, quemaron la cinta, tiraron la grabadora y nunca volvieron a leer la oración. Pero también escribió algo más, algo que nunca explicó. Dijo que a veces, cuando estás solo en casa, puede escuchar la oración completa, pero ya no al revés. Ahora suena perfectamente correcta. La persona que envió esta historia no escribió mucho, solo 3 párrafos, pero en el último dejó una advertencia muy clara. Decía: si alguna vez alguien te dice que una puerta no debe abrirse durante un ritual, haz caso, porque en algunos rituales la puerta no está cerrada para evitar que algo entre, sino para evitar que algo salga. Todo empezó con un cuaderno antiguo. No era un libro publicado. Era un cuaderno de hojas gruesas, escrito completamente a mano. Pertenecía al tío de uno de los amigos. El tío había sido una persona muy reservada, vivía solo y había pasado años investigando tradiciones antiguas. Cuando falleció, muchas de sus cosas quedaron guardadas. Entre ellas estaba ese cuaderno. Las primeras páginas eran normales. Notas sobre tradiciones antiguas, oraciones, rituales de protección. Nada particularmente extraño, pero cerca de la mitad del cuaderno había una sección diferente. El título decía: Ritual para escuchar lo que permanece oculto. Debajo del título había una advertencia escrita con tinta roja: no abrir la puerta durante el proceso. Los amigos pensaron que era interesante, no porque creyeran que funcionaría, sino porque parecía algo antiguo, algo que tal vez tenía una historia detrás. Decidieron probarlo, solo para ver qué pasaba. Eligieron una pequeña casa que uno de ellos usaba como taller. Era una construcción vieja, de madera, alejada del centro de la ciudad. Tenía una sola habitación grande y una puerta pesada que daba al exterior. El ritual era simple. Debían colocar 3 sillas formando un triángulo, sentarse en ellas, apagar todas las luces y dejar la puerta principal cerrada, sin llave, solo cerrada. El cuaderno repetía varias veces la misma instrucción: no abrir la puerta. No explicaba por qué, solo lo repetía una y otra vez. Comenzaron cerca de las 0:58 de la madrugada. Apagaron las luces, se sentaron, esperaron en silencio. Según el cuaderno, debían permanecer así durante 15 minutos, sin hablar, sin moverse. Al principio todo estaba completamente quieto. Solo se escuchaba el viento afuera. Pero después de unos minutos, escucharon algo. Un golpe, muy suave, en la puerta. Uno de ellos pensó que alguien había llegado. Tal vez un vecino, tal vez un animal. Pero el cuaderno decía claramente: no abrir la puerta. El golpe volvió, esta vez un poco más fuerte. No parecía un golpe normal. Era como si alguien estuviera tocando la madera con los nudillos, 3 veces, lento. Uno de ellos dijo que tal vez alguien necesitaba ayuda, pero el que había traído el cuaderno insistió. La puerta no debía abrirse. El tercer golpe no fue en la puerta, fue en la pared, del lado opuesto de la habitación. Después de eso, todo quedó completamente quieto. Durante varios minutos, nadie habló, nadie se movió. Entonces escucharon algo más, una respiración, muy leve, muy cerca, pero ninguno estaba respirando así. Cuando uno de ellos miró su reloj, marcaba 1:36 de la madrugada. El ritual ya debía haber terminado, pero el cuaderno decía algo más, una frase que habían pasado por alto.
no levantarse hasta que el silencio regrese. Uno de ellos no aguantó, se levantó solo un poco para mirar la puerta, y en ese momento la manija se movió. La puerta se abrió apenas unos centímetros, muy lentamente. Nadie estaba del otro lado. Un aire frío entró en la habitación, pero no era viento. Era más parecido a una corriente de aire que sale de un lugar cerrado. Uno de ellos vio algo moverse en el suelo. No una persona, no una figura clara, solo una sombra, entrando por la puerta. Cerraron la puerta de inmediato. Empujaron la madera hasta que volvió a encajar. Nadie habló. Nadie quería mencionar lo que había visto. Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. No de forma violenta, pero sí de forma constante. Puertas que se abrían solas, sombras que parecían moverse donde no había nadie. Una noche, uno de ellos escuchó algo dentro de su casa. Un sonido muy suave, como alguien tocando madera. 3 golpes, lentos. Cuando miró el reloj, marcaba 02:13 de la madrugada. La persona que envió esta historia terminó el correo con una última frase. Dijo que nunca volvieron a usar el cuaderno, nunca volvieron a intentar el ritual, pero que a veces, cuando el viento golpea la puerta de su casa, escucha los mismos 3 golpes, lentos, y siempre tiene la misma sensación, la sensación de que algo sigue esperando que alguien vuelva a abrir. El último correo llegó semanas después de que el canal publicara una historia sobre rituales. La persona que lo envió no pidió anonimato, pero pidió algo extraño. Pidió que su nombre no se dijera en voz alta dentro del video. No explicó por qué. Solo escribió una advertencia al inicio del mensaje. Si decides contar esto, evita decir el nombre completo del ritual, porque según él, el ritual no invoca a algo. El ritual invoca a alguien. Todo empezó en una biblioteca universitaria. Un grupo de estudiantes investigaba textos antiguos para un proyecto. Nada relacionado con lo paranormal. Era un trabajo de historia, pero entre los libros antiguos encontraron algo que no estaba catalogado. Un pequeño cuaderno encuadernado a mano. No tenía título, ni fecha, solo un símbolo dibujado en la primera página. Un símbolo muy simple. Un círculo atravesado por una línea. El cuaderno no parecía religioso, no tenía oraciones, no tenía símbolos conocidos. Era más bien una especie de instrucciones para algo llamado el ritual del nombre. Debajo del título había una frase escrita con tinta negra. Todo lo que existe puede ser llamado por su nombre. El ritual parecía sencillo, demasiado sencillo. Solo requería 3 personas, un cuarto oscuro y una hoja de papel en blanco. La hoja debía colocarse en el centro de una mesa y cada persona debía escribir un nombre que no perteneciera a nadie que conocieran, un nombre inventado. Después de escribir los 3 nombres, debían doblar el papel, encender una vela y leer los nombres en voz alta, uno por uno. El cuaderno advertía algo importante. Si el nombre no pertenece a nadie, nadie responderá. Pero si el nombre pertenece a alguien, algo escuchará. Decidieron probarlo, no porque creyeran que funcionaría, sino porque parecía inofensivo. Era un experimento, una curiosidad, nada más. Eligieron una pequeña sala de estudio, apagaron las luces, cerraron la puerta, encendieron una vela. La luz iluminaba apenas la mesa. El resto de la habitación estaba completamente oscuro. Cada uno escribió un nombre diferente, nombres inventados, nombres que no tenían significado, o al menos eso pensaban. Doblaron el papel, lo colocaron frente a la vela. El primero abrió el papel, leyó el primer nombre. Nada ocurrió. El segundo leyó el suyo. La habitación permaneció en silencio.
Entonces llegó el tercer nombre. El tercero tardó unos segundos en pronunciarlo, no porque fuera difícil, sino porque le parecía extraño. El nombre sonaba demasiado real. Cuando pronunció el nombre, la vela se apagó. La habitación quedó completamente oscura. Durante varios segundos nadie habló, nadie se movió. Entonces escucharon algo, un golpe muy suave desde la puerta. Cuando uno de ellos revisó el reloj de su teléfono, marcaba 3:58 de la madrugada, pero habían empezado el ritual poco después de medianoche. Ninguno recordaba haber estado allí tanto tiempo. El golpe volvió, esta vez más claro. Alguien estaba tocando la puerta, lentamente. Uno de ellos preguntó quién estaba afuera. Nadie respondió. El golpe volvió, 3 veces. Uno de ellos caminó hacia la puerta. No estaba asustado. Pensaba que era una broma, tal vez alguien del edificio. Pero cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. Cuando volvió a la mesa, la vela estaba encendida otra vez. El papel con los nombres estaba abierto y había algo nuevo escrito debajo. Una cuarta línea, un nombre que ninguno recordaba haber escrito. Después de esa noche comenzaron a notar cosas extrañas. El estudiante que había leído el tercer nombre empezó a comportarse diferente. No parecía asustado, pero estaba distraído, como si escuchara algo constantemente. Una noche dijo haber escuchado algo mientras estaba solo, un susurro, muy cerca de su oído, repitiendo el nombre, el mismo nombre que había leído en el ritual. Dijo que el susurro volvió, siempre cuando estaba solo, siempre cuando la habitación estaba en silencio. La última vez que ocurrió, miró el reloj. Marcaba 4:44 de la madrugada. La persona que envió esta historia terminó el correo con una última advertencia. Dijo que nunca volvieron a intentar el ritual, nunca volvieron a mencionar el nombre, pero que a veces, cuando está completamente solo, escucha algo muy suave, un susurro, que no repite el nombre que él dijo, sino el suyo. Los rituales que escuchaste esta noche comenzaron como algo simple, pero todos tienen algo en común. Ninguno se cerró completamente. Si alguna vez te encuentras con uno, recuerda esto: no todo lo que se invoca regresa. Algunas cosas se quedan. Nos vemos en la próxima historia.